Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre bienvenidos. Qué bueno estar en contacto con todos ustedes. Prisa Media, Caracol Radio, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. El por qué es el origen de esta comunicación. Agua, territorio, perspectivas para el presente y el futuro. Inicialmente, doctor Alfred Ballesteros, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Gracias. Gracias por abrirnos las puertas de su casa y por permitirnos esta comunicación hoy. A usted, Fidel, muchas gracias por este espacio y a todos los seguidores de Caracol. Qué bueno estar aquí compartiendo un momento más de tantos que hemos compartido en este trabajo incansable por el ambiente y por los recursos naturales en nuestro país. Sin duda el tema clave hoy es el agua. El agua es el debate universal, es el debate local, es el debate nacional. En Colombia tenemos estrés hídrico, en Colombia tenemos, por supuesto, secuelas de lo que fue un razonamiento, doctor Alfred. Y también se tienen trabajos muy avanzados en cuanto a las comunidades, diferentes iniciativas para la buena administración del líquido. ¿Cuál sería el hoy por hoy del agua a nivel Colombia y por supuesto a nivel CAR, Cundinamarca y Boyacá? Bueno, muchas cosas que decir al respecto, Fidel. Hemos venido realizando un trabajo, primero fortaleciendo el conocimiento sobre el recurso natural, fortaleciendo también ese conocimiento que nos permite entender qué tan vulnerables somos a los efectos del cambio climático. Ahí pudimos construir con la Universidad Nacional este importante estudio que nos indica que en la cuenca media del río Bogotá tenemos un riesgo enorme de perder el 23% de la oferta hídrica para el año 2040, esto es ya. El mismo estudio nos indica que nuestros páramos, esos ecosistemas que nos brindan el 70% del agua a los habitantes del territorio nacional, podrían desaparecer a finales de siglo por efectos del aumento de la temperatura, por efectos del cambio climático. Hemos avanzado en ordenamiento del recurso, en poraches, en poncas en el territorio, en reglamentación de corrientes, pero sobre todo hemos querido, Fidel, avanzar en acciones concretas y en tratar de transformar el modelo de hacer gestión ambiental en Colombia en torno al agua. Un modelo que hoy creemos que no debe ser el modelo de entidades contratando con terceros intervenciones, sino un modelo donde nos articulamos la institucionalidad toda, autoridades ambientales, entidades territoriales de los niveles nacional, departamental, municipal, organizaciones comunitarias, comunidades, sectores productivos, y en ese modelo ejecutamos e implementamos acciones concretas de restauración y conservación en el territorio. Todo esto acompañado también de un ordenamiento del territorio alrededor del agua. Es un trabajo directo con las comunidades, es una conexión directa con las regiones y también es una forma de crear cultura de respeto y conservación por el agua. Lo hacen los niños en nuestras escuelas, pero también lo están haciendo ustedes directamente ya con los mayores. ¿Estamos realmente creando cultura, doctor Alfred? Claro que sí, Fidel. Nosotros hoy tenemos una estrategia muy sólida. Tenemos unidades móviles de educación y cultura ambiental que hoy han sido ya visitadas por más de 10.000 personas, donde con herramientas lúdicas, interactivas, con realidad virtual, le enseñamos a las personas qué es el ciclo del recurso hídrico, cómo tenemos que adaptarnos al cambio climático, les enseñamos temas de gestión de riesgo, pero tenemos algo que ha sido un hit, Fidel, y es la Escuela del Agua con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sí, señor. Estamos formando liderazgos. Hemos graduado ya, yo soy además un graduado también de la Escuela Felicitaciones. del Agua, porque necesitamos fortalecer capacidades en las comunidades. Estos procesos de transferencia, de gestión de conocimiento son fundamentales para que la gobernanza sobre los recursos naturales mejore. Las comunidades tienen que empoderarse. Entonces no solo es trabajar de la mano con las comunidades en apuestas como la que tú sabes que tenemos con PNUD, con Naciones Unidas, donde estamos recuperando 330 microcuencas, el Fondo del Agua de Bogotá, hicimos la entrega hace unos días del balance de 40 organizaciones comunitarias, con Más Bosques acabamos de iniciar otro proceso con más de 100 organizaciones comunitarias, con el Instituto de Juntas de Acción Comunal del departamento, con WWF, en fin, son estrategias simultáneas, donde hemos querido hacer alianzas con organismos que tienen gran experiencia, con entidades públicas, pero todas orientadas a que sean las mismas comunidades las que administren los recursos, Fidel, las que manejen la platica con transparencia, pero empoderándolas para mejorar su gobernanza, que se sientan como son, las dueñas de su ecosistema, las dueñas de su territorio, para que así no sean una causa más del problema, sino todo lo contrario, sean parte de la solución.
Bueno, muy bien. Mirando un contexto nacional, doctor Alfred, y retomando un poco lo que está pasando a nivel de la fractura que hay entre la Amazonía, la región andina, la Amazonía y la Orinoquía, hablo concretamente del ciclo del agua. Tenemos que garantizar que se alimente el agua para el centro del país, para todas las regiones de Colombia. Todo el trabajo que ustedes vienen llevando a cabo, que por supuesto nos lo ha comentado, también requiere que haya una articulación con todas las regiones, es decir, debe o se debería encaminar el tema del agua y su manejo inteligente como una causa nacional, como algo que nos una, el agua que nos una a Colombia como país. Debería ser, Fidel, debería ser. Yo creo que hoy la sociedad entera tiene que entender que el cambio climático nos transformó la vida. Totalmente. Así como transformó el planeta, nos tiene que transformar la vida de los seres humanos. Y en esta nueva realidad del cambio climático, el agua tiene que ser un eje transversal De de todas las convergencia. políticas públicas y privadas. Hace 30 años nació el Sistema Nacional Ambiental y en ese momento creíamos que la visión ecosistémica se limitaba a una cuenca hidrográfica. Y entonces diseñamos nuestro Sistema Nacional Ambiental, nuestras políticas públicas, nuestras competencias, con esa mirada restringida de la cuenca. Hoy ya entendimos que todo está interconectado, que lo que sucede en la Amazonía y la Orinoquía tiene repercusiones sobre el régimen hidroclimatológico de la región andina, que lo que pasa en el desierto del Sahara nos impacta en la Amazonía y nos impacta en la región andina. Y entonces hoy también tenemos que transformar la visión, incluso deberíamos pensar en transformar el Sistema Nacional Ambiental en función del cambio climático, de las nuevas realidades, ajustar competencias, sincerar el sistema frente a las realidades del territorio nacional de todo tipo, realidades ecosistémicas, sociales, financieras, realidades de todo tipo. Y por supuesto que ahí el agua tiene que estar en ese eje central de discusión de esta gran problemática nacional. Tristemente, en países como el nuestro, a veces abordamos las discusiones de los grandes temas solo cuando entramos en las crisis. De acuerdo. Y hoy ya entramos en la crisis del agua. Tú lo La decías, estamos viviendo. Bogotá, Sabana, un año con racionamiento, muchas regiones del país con problemas de desabastecimiento de recurso hídrico en cada temporada de verano, en cada temporada de sequía, ya nos obligan a no aplazar más esta gran discusión por cómo gestionar de mejor forma el recurso hídrico en nuestro país. El recurso hídrico es fundamental cuando hablamos de la vida, de la salud pública, seguridad alimentaria, tema agroindustria, el desarrollo de empresas, el desarrollo empresarial, acá donde estamos, en las ciudades, colegios, universidades. Sin agua no funciona esto, pero para nada. Está garantizado en lo que tiene que ver con la jurisdicción CAR este suministro de agua. Usted es muy sincero y tiene unos estudios técnicos también muy valiosos. ¿Hay riesgos a futuro de que tengamos nuevos racionamientos, doctor Alfred? Total, total. Mire, el territorio tiene que saber que hoy nosotros sobrepasamos en Bogotá y la Sabana la capacidad ecosistémica de nuestro territorio. Si hoy no estuviéramos trasvasando agua del Orinoquía, hace años nos hubiéramos quedado sin agua en Bogotá y en los municipios de la Sabana. Hoy no tenemos garantizada la disponibilidad de agua para los habitantes que tendremos en los siguientes 20 años. No tenemos ni siquiera garantizada la disponibilidad de agua para las actividades productivas, industriales y no industriales de los siguientes años en escenarios de cambio climático. Hoy el tema es alarmante, pero no se trata de tener una visión apocalíptica. Se trata de entender que es el momento de actuar y que estamos a tiempo de que los empresarios entiendan que la sostenibilidad de los sistemas productivos y la sostenibilidad de la economía depende de la sostenibilidad del territorio. Y que solo si invertimos en sostenibilidad de los recursos podremos garantizar que en 20 años las industrias y las actividades productivas, pero sobre todo los seres humanos, tengamos el agua que necesitamos para garantizar condiciones de calidad de vida. Nosotros acabamos de modificar, Fidel, hace un par de meses, el manual de compensaciones de la CAR. Antes, las empresas que se dedicaban, por ejemplo, al embotellamiento de agua, su compensación era sembrar 2.000 árboles. Correcto. Hoy, con la nueva resolución, tendrán que adquirir el número de hectáreas de tierra que se requiera para que en el corto, mediano y largo plazo se produzca el agua que esa misma industria va a consumir. Y tendrá que restaurar ya no con 2.000 árboles, sino con 20.000 o más. Porque allá tenemos que llegar en el resto del país también. Tenemos que entender que los negocios
las industrias y las actividades productivas solo son sostenibles si desde hoy empezamos a invertir en garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el mediano y en el largo plazo. Y tendremos las empresas de servicios públicos, Fidel, que de alguna manera han vuelto también del agua un negocio. Tendremos que también invertir en eso, porque no solo se trata de invertir en infraestructura gris, en cómo le llevo más agua, en cómo la potabilizo. No, se trata de entender que si yo no invierto en las fábricas de agua, en los ecosistemas, en los páramos, en las microcuencas abastecedoras, pues me voy a quedar con unas infraestructuras grises divinas, pero secas. Y entonces también es la hora de no dilatar más esas intervenciones y de empezar a innovar en Colombia, Fidel. ¿Por qué no constituir nosotros en Colombia un FONAFIFO como el de Costa Rica, que a través de un fondo que se alimente con recursos privados y públicos financie los esquemas de pago por servicios ambientales y de acuerdos de conservación, para que los campesinos que están en los páramos y en las microcuencas abastecedoras puedan, ahora sí, abandonar sus actividades agrícolas, ganaderas, que impactan de forma negativa, pero que tengan la garantía que van a tener un fondo que de forma permanente les va a garantizar el incentivo económico para dedicarse a estas acciones de conservación. Claro. Alguien me decía que Bogotá, en el caso particular, tiene una riqueza oculta bajo la tierra, son las aguas subterráneas. Es una verdad clara que de los cerros orientales bajan muchas quebradas, Bogotá tiene unas conexiones, tanto Van der Hamen con Río Bogotá, o sea, Bogotá es mágica, Bogotá tiene agua, pero ¿cuál es la realidad de esa agua subterránea, del potencial de utilizarla, doctor Alfredo? Antes de contestarte, Ajá, ¿viste este pocillo tan hermoso del oso del oso andino. andino y ese compromiso de cuidar juntos el ambiente? Sí, 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 sí. Además, ¿sabes de qué me acuerda esto, Fidel? Ajá. Estos eran los pocillos esmaltados en los que la abuela nos daba el tinto cuando éramos niños Yo, allá en el hermoso municipio de Susa, norte de yo lo Cundinamarca. llamo el pocillo finquero. Y Sí, también tengo uno en claro, la redacción, claro. Él sí espectacular. conserva. Sí, sí, se conserva el pocillito finquero. Las aguas subterráneas son una alternativa y lo han venido siendo desde hace muchos años. A veces las personas escuchan hablar de las aguas subterráneas y piensan que es una novedad. No, en Cundinamarca el sector floricultor y muchos sectores industriales dependen de las aguas subterráneas desde hace 30 y 40 años. Tenemos municipios como Madrid donde el 50% del abastecimiento para consumo humano depende de un complejo de 5 pozos profundos del sitio que se denomina allí la prosperidad, el desarrollo de la prosperidad. Nosotros hoy estamos ejecutando los estudios para seguir avanzando en entender cómo se comportan los acuíferos. Vamos a hacer una inversión de cerca de 40.000 millones de pesos construyendo piezométricos en la mayoría de municipios de la sabana, que nos van a permitir hacer monitoreo de los acuíferos, entender dónde ellos se recargan, para entendiendo dónde se recargan, establecer además las categorías de protección sobre estas zonas, pero también las acciones de restauración ecosistémica que hay que ejecutar allí. En las aguas subterráneas tenemos una gran fuente de abastecimiento. Hablamos de más de 70.000 millones de metros cúbicos de agua, según algunos estudios de hace muchos años, que tenemos nosotros bajo la superficie. Obviamente explotar las aguas subterráneas no es lo mismo que aprovechar las superficiales. Genera unos costos de exploración, generan algunos costos de tratamiento, de cómo los conecto a las redes de acueducto que hoy existen, pero hay que entender que además estos acuíferos que están allí son limitados y no se pueden sobreexplotar, por eso se requiere mucho el conocimiento y la ciencia para entender cómo se comportan y cuál es la forma correcta. Pero hay países como México, que tiene México, también problema de agua, y bien grave donde el el agua distrito. subterránea se ha vuelto hoy una de sus principales fuentes de abastecimiento por encima de las aguas superficiales. Obviamente cuando como autoridad ambiental hemos dicho, Fidel, que allí hay una alternativa, siempre queremos dejar claro que para nosotros eso no es lo ideal. Ya. Que para nosotros lo ideal debiera ser, Fidel, que los seres humanos reparemos el daño que le hemos causado a nuestro planeta. Somos un país tan rico en recursos naturales, pero le hemos hecho tanto daño que pasamos de ser un país con mucha agua a tener problemas de agua. Estrés hídrico. Pero si nos dedicáramos a regenerar y a restaurar los ecosistemas que hemos intervenido, estoy seguro que en las fuentes superficiales encontraríamos la forma de satisfacer las necesidades de consumo humano y de actividades productivas que tenemos en el territorio nacional. Lo que pasa es que todos sabemos que estos son procesos de mediano y largo plazo, pero son procesos que hay que iniciar. Y a mí, ¿sabes qué me tiene muy contento, Fidel, Sí. en estos 2 años que llevamos aquí en la dirección de la CAR? Encontrar que hoy hay una conciencia
comunitaria y una conciencia colectiva en torno a la necesidad de que todos trabajemos por los recursos naturales. Ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, generando conciencia, educación, cultura ambiental, la academia, las instituciones educativas, pero también ver a muchos de nuestros líderes políticos y de las personas que están al frente de entidades territoriales liderando proyectos de esta naturaleza, me motiva porque me hace sentir que hay esperanza. Claro. ¿Que nos falta mucho? Sí, nos falta mucho. Que nos toca no poner un granito de arena, sino quizás un bulto o una volquetada o miles de granitos de arena, sí, de eso tenemos que ser conscientes, porque desafortunadamente a veces pareciera, Fidel, que el cambio climático nos llegó con sus efectos y va en un bólido, en un Ferrari, mientras nosotros con nuestras acciones vamos en un triciclo. Pero es el reto, creo que el camino está definido, creo que el territorio necesita menos estudios y más acciones. Menos discursos, menos palabras y más hechos concretos. O sea, sobre diagnosticado claramente está, muchos estudios sin duda se conocen. Quiero llevarle un escenario que sin duda no lo tiene en ninguna región. Es el complejo de páramos que tiene la capital de la República, toda esta región de Cundinamarca y Boyacá. Se notan avances realmente con las comunidades que han preferido frenar esa frontera de ganadería o agrícola, comenzar a conservar, a restaurar por donde van quebradas, riachuelos, en fin. ¿Es suficiente, doctor Alfred? ¿Es suficiente para que los páramos recuperen, se revitalicen y continúen su labor de garantizar este ciclo del agua? Desafortunadamente no es suficiente, Fidel, y aquí quiero contar que hemos generado una articulación con la Contraloría General de la República y el Contralor ha convocado la primera mesa técnica de páramos. Estamos estructurando cómo hacer un gran congreso de páramos, ojalá con ocasión del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, para discutir una problemática que a todos nos tiene que convocar. Como decíamos, el 70% del agua que consumimos los colombianos proviene de los páramos. Pero son ecosistemas que se han venido interviniendo desde hace décadas, desde hace siglos. Y hoy no es suficiente con proteger lo que nos queda, porque lo que nos queda hoy está sometido a estrés hídrico, a la presión que tenemos sobre el recurso natural y a los efectos del cambio climático. Es necesario recuperar muchas de las zonas que hemos perdido, que las hemos perdido por la ampliación de la frontera agrícola para potrerizar, para los cultivos de papa, de fresa, de hortalizas, por la suburbanización, y hoy es necesario que ordenemos primero el territorio, que avancemos en esos planes de manejo de los páramos, pero sobre todo que tengamos como país una estrategia que sea efectiva y pragmática de adquisición de predios en zonas de páramo, de restauración ecosistémica en páramo, de acuerdos de conservación y PSA con las comunidades que están asentadas en zonas de páramo. Hoy no tenemos una estrategia diferenciada para los páramos y eso ha llevado a que en la práctica, Fidel, sea imposible comprar predios en páramo. Y ha llevado a que las estrategias que han sido efectivas en otros países, como los PSA, aquí pierdan efectividad. ¿Por qué? Porque están ligadas al principio de anualidad. Y entonces yo le digo al campesino, deja de sembrar papa en el páramo de Huacheneque, que te voy a dar un incentivo para que compenses tu ingreso. Y el campesino me dice, claro, director de la CAR, ¿y por cuánto tiempo? No, por un año, porque es que el principio de anualidad no me permite comprometer más allá del 31 de diciembre. Como campesino. Devuélvase por donde vino. Sí, claro. Esa es una realidad, como el tema de la compra de predios. Hace algunos años, Fidel, cuando empezamos en Colombia a implementar las estrategias de conservación, algunas personas cuestionaban la estrategia de compra de predios. Y todavía hay personas que dicen que no está bien que los campesinos abandonen su sitio donde crecieron, que el tema cultural, el antropológico, el arraigo. Pero yo te digo algo, Fidel. Tú conoces dos sitios donde gracias a la estrategia de compra de predios, hoy hay un estado de conservación del ecosistema maravilloso. Páramo de Huacheneque, donde nace el río Bogotá, y Monquentiva, Guatavita, donde compartimos jurisdicción con Corpo Guavio. Páramos como el de Guerrero están demasiado afectados porque todos los predios son privados. La estrategia de compra de predios es una estrategia necesaria en esta clase de ecosistemas. Pero para que esa estrategia sea efectiva y sea viable, no solo necesitamos plata, necesitamos que el país tenga un ordenamiento jurídico diferente para esa clase de gestión predial. ¿Por qué razón? Porque los campesinos que tienen los predios allí
no tienen saneados sus predios, porque allí no hay linderos definidos. Y entonces si yo someto al campesino para poderle comprar su predio allí, a que primero tiene que sanearlo, luego tiene que delimitarlo y para eso tiene que pagar levantamientos topográficos, hacer trámites ante catastro, ante agencias catastrales. No lo hace. No, pero además le va a salir más costoso, Fidel, que lo que yo le pago, porque esa es otra cosa que hacemos mal en Colombia al gestionar predialmente estas áreas, y es que la metodología que hoy existe dice que los predios valen por su vocación productiva, y como los predios de páramo tienen restricciones ambientales para producir, entonces la metodología de avalúo dice que una hectárea en páramo no vale más de 20 millones de pesos. Consígame una hectárea en La Calera, en Guatavita, no, en Sesquil, en cualquier pueblo, sí, en 20 millones de pesos, Fidel. No existe. Entonces la gente no vende. Y si además le digo que tiene que gastarse 30 para sanearla, para venderme en 20, esa estrategia en la práctica no está siendo efectiva. Entonces hay que tener una estrategia para páramos que sea una estrategia exclusiva para estos ecosistemas, sincerando la realidad de estos territorios y generando un régimen jurídico especial que nos permita proteger lo más valioso que tenemos y que estamos obligados a conservar en nuestro país. Sin duda queda clarísimo que el tema del agua es fundamental. El valor del agua para la vida, para el desarrollo, para el hoy por hoy de las comunidades es tremendo. Nunca debemos olvidarlo. No es simplemente abrir el grifo y se acabó. No, detrás de ello acaban de escucharlo. Hay mucho, mucho por trabajar. Se ha avanzado, sí. Hay mucho por hacer, claro. Pero doctor Alfred, quiero llevarlo al tinglado, no de la política, pero sí del devenir próximo en nuestro país. Habrá elecciones al Congreso de la República, donde sin duda se toman decisiones, y vienen unas presidenciales. ¿De qué manera motivar a la población y también a quienes aspiran a esos cargos a tener en un punto muy alto de la agenda de discusión y de la agenda política el debate del agua? Creo que es fundamental en campaña y en ejecución cuando lleguen a Senado, Cámara o Presidencia. Sí, mire, yo creo que hay muchas formas. Ustedes desde el Grupo Prisa tienen iniciativas como el Festival de las Ideas, sí, importantísimas, donde a veces uno quisiera ver más agenda ambiental. Sí, hablar de infraestructura es fundamental para el desarrollo de un país. Hablar de los problemas sociales, de salud, de educación, es fundamental. Tecnología. Hablar de seguridad es fundamental. Pero es que hablar hoy de la realidad del agua y de los recursos naturales es hablar de la subsistencia de los habitantes en nuestro país y en el planeta. Entonces, está quizás por encima de los demás temas. ¿De qué me sirve tener vías? ¿De qué me sirve tener infraestructura de hospitales, de escuelas, si no tengo agua para que haya vida, para que haya actividades productivas? Entonces, yo creo que en escenarios como esos deberíamos fortalecer más esta clase de debates. Creo que hay que generar más espacios de sensibilización a los futuros líderes políticos. En otros países, en Europa, el tema ambiental es un tema central en las campañas políticas. Los partidos verdes de Europa. Claro, acá tristemente algunos han tomado unos temas puntuales como caballito de campaña, pero para acrecentar conflictos socioambientales, no para contribuir en la búsqueda de soluciones. Yo sí creo que ahí como país también tenemos que avanzar en que los liderazgos políticos asuman las causas ambientales como propias, con responsabilidad, con objetividad y fortalecer la discusión nacional frente a estas problemáticas, pero alejándola de las incidencias politiqueras, no políticas porque la política en estricto sentido no es mala, pero sí no permitir tampoco nunca, Fidel, que las decisiones sobre el uso de los recursos naturales se politicen, porque entonces volveremos los conflictos socioambientales otra fuente más de violencia en este país y creo que esa no es la idea ni debe ser. De acuerdo. Un mensaje que quiero compartir, doctor Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, acá en su casa, en Caracol Radio, en Planeta Caracol, en Prisa Media, un mensaje que nos deje reflexionando y también que nos permita ser artífices, porque no se trata solo de escuchar, sino también de activarnos como motores, difusores de la necesidad de tener el debate del agua en el café de la universidad, allá en el lugar de tu trabajo, en el escenario público y privado. Bueno, mensajes muchos, Fidel, pero pues entiendo las limitaciones del tiempo. Pero no podría dar un mensaje antes de dar las gracias a usted, Fidel,
a todo el grupo Prisa, Caracol, por la labor tan bonita que vienen haciendo, por todo el apoyo en los temas ambientales a la CAR Cundinamarca y a las demás instituciones del Sistema Nacional Ambiental. Soy un convencido que yo puedo hacer una tarea de restauración con una comunidad o con una entidad territorial e invertir en eso 5.000, 10.000, 20.000 millones de pesos. Y no es tan efectivo eso como esa labor que ustedes hacen desde los micrófonos, desde los diferentes medios, de sensibilizar a los ciudadanos, de ayudarnos a todos a cambiar el chip y de esa forma transformar la manera como nos relacionamos con los ecosistemas y los recursos naturales. Y creo que ahí está el mensaje, que todos los ciudadanos y todos los colombianos entendamos que la gestión ambiental no es una responsabilidad exclusiva de quienes tenemos esa funcionalidad y ese deber legal de trabajar por el cuidado de los recursos naturales, sino que la gestión ambiental es una responsabilidad de todos y que ustedes que están allá en sus hogares también tienen que ser conscientes de cuál es su huella de carbono y su impacto por vivir en nuestro planeta, en nuestro país. Siendo conscientes de eso, hacer compromisos de cómo disminuir esa huella y, ojo, de cómo compensarla. ¿Cómo compenso yo mi huella de carbono? ¿Alguna vez me la he medido? Y con todo lo que implica, no solo en relación con el impacto al agua, al recurso hídrico, sino a todos los recursos naturales. ¿Y qué he hecho como habitante de este planeta por compensar esa huella? ¿Cuántos árboles he plantado? ¿En cuántos proyectos de restauración y conservación yo me he sumado? A veces nos invitan a sumarnos a muchas otras causas y a veces decimos, bueno, yo me sumo a esta causa y dedico un día a ir a ayudar allá a pintar una escuela, maravilloso. Dedico un día a ir a trabajar por las comunidades menos favorecidas, maravilloso. ¿Y por qué no dedicar un día a ir con nuestra familia a conservar la microcuenca de la cual se abastece de agua el municipio donde vivimos? ¿Por qué no un día al mes? Si todos los días consumimos agua y todos tenemos que cuidar ese entorno. Creo que ese tiene que ser el mensaje. El día que entendamos que todos tenemos una responsabilidad en la gestión ambiental y que todos tenemos que contribuir por adaptarnos a la nueva realidad de nuestro país y del mundo del cambio climático, con seguridad las condiciones empezarán a mejorar. Claramente las autoridades ambientales solas no podemos. Necesitamos del apoyo de todos los habitantes del territorio nacional para que ese proceso de adaptación al cambio climático sea exitoso y no sea una causa más de situaciones de conflictos socioambientales y de problemáticas sociales en nuestro país. Es sin duda el debate, el agua, fundamental. Me despido, doctor Alfred Ballesteros. Usted es un caballero muy amable, le deseamos lo mejor. Este debate del agua lo mantendremos vigente. La invitación a todos ustedes, seamos líderes en cada una de nuestras comunidades, activos, participemos de ello. El agua, la restauración, los bosques, hábitos de consumo, la autoridad ambiental siempre está ahí presente para escucharlos y para trabajar juntos. Esta es una invitación de Caracol Radio, Planeta Caracol, la CAR, Cundinamarca, Prisa Media. Me encanta estar con ustedes y sin duda compartir con grandes invitados. Chao, chao.